No puedo dejar de temblar cada vez que recuerdo esa noche. Era un día de verano y había decidido tomar un ferry para cruzar el mar y llegar a la isla donde iba a pasar mis vacaciones. Nunca imaginé que ese viaje se convertiría en una pesadilla de la que nunca podría escapar. Subí al ferry junto con otros pasajeros, todos felices y emocionados por el viaje. Me senté en uno de los asientos de la cubierta y miré el mar mientras el ferry se alejaba del puerto. Todo parecía ir bien, pero de repente, una niebla espesa comenzó a rodear el ferry. Era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. Entonces, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Escuché unos sonidos extraños, como si algo estuviera raspando el casco del ferry. Luego, comenzó a sentirse un fuerte temblor debajo de mis pies, como si algo estuviera golpeando el ferry desde abajo. Los demás pasajeros también parecían preocupados, algunos incluso comenzaron a gritar. De repente, el ferry se sacudió violentamente y perdí el equilibrio. Me aferré a un pasamanos y miré hacia el mar. Lo que vi me dejó sin aliento. Una criatura enorme y monstruosa emergió del agua y comenzó a atacar el ferry con sus garras. Era como algo salido de una pesadilla, una criatura que no parecía pertenecer a este mundo. Los pasajeros comenzaron a correr en pánico, algunos se arrojaron al mar en un intento desesperado por escapar. Yo traté de mantener la calma, pero estaba aterrorizado. No podía creer lo que estaba viendo, ni cómo el ferry se estaba hundiendo rápidamente. Afortunadamente, logré encontrar un bote salvavidas y salté justo a tiempo. Miré hacia atrás mientras el ferry se hundía en el mar, arrastrando consigo a los demás pasajeros. La criatura se sumergió en el agua y desapareció en la niebla, dejando detrás de sí una estela de destrucción. Finalmente, después de horas a la deriva, fui rescatado por un barco que pasaba por la zona. Cuando llegué a la costa, las autoridades me interrogaron sobre lo que había ocurrido. Pero no podía encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había pasado. Simplemente no había manera de describir la monstruosidad que había visto. Desde entonces, me he convertido en un hombre solitario y atormentado por lo que vi esa noche. Me pregunto si esa criatura sigue acechando en las profundidades del mar, esperando su próxima presa. Nunca volveré a subir a un ferry, nunca volveré a sentirme seguro en el mar. El desastre en el ferry fue el comienzo de mi propia pesadilla personal, una que nunca podrá ser olvidada. Después del desastre en el ferry, mi vida cambió por completo. No podía dormir bien por las noches, siempre estaba nervioso y en alerta constante, como si la criatura pudiera aparecer en cualquier momento y atacarme. Intenté buscar ayuda de expertos en monstruos marinos, pero todos me tachaban de loco y me decían que mi historia era imposible. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Pasé meses leyendo sobre monstruos marinos, leyendas y relatos de avistamientos similares al mío. Y finalmente, encontré algo que me hizo pensar que no estaba solo, una pequeña comunidad de personas que habían tenido encuentros similares y que también estaban lidiando con el trauma que les había causado. Comencé a reunirme con ellos en línea y compartimos nuestras historias. Algunos habían visto criaturas similares a la mía, otros habían tenido encuentros con monstruos marinos diferentes. Pero todos compartíamos el mismo miedo y la misma sensación de que algo no estaba bien en el mar. Juntos, comenzamos a investigar más profundamente y finalmente encontramos una pista que nos llevó a una pequeña isla aislada en el Atlántico. Según algunos relatos que encontramos, esta isla estaba habitada por una tribu que adoraba a un monstruo marino gigante. Parecía una locura, pero decidimos investigar. Llegamos a la isla en un pequeño bote y desembarcamos en la playa. La tribu nos recibió con desconfianza y hostilidad,
pero finalmente logramos convencerlos de que solo estábamos allí para entender más sobre su cultura y sus creencias. Poco a poco, comenzamos a hacer amistad con algunos de los miembros de la tribu y finalmente, nos contaron la verdad. Según la leyenda, su dios marino, un monstruo gigante, exigía sacrificios humanos a cambio de proteger la isla y sus habitantes. La tribu se había negado a seguir con los sacrificios y como resultado, el monstruo había comenzado a atacar a los barcos y a las personas que pasaban por la isla. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. La criatura que había atacado el ferry, y probablemente otros barcos, estaba siendo adorada como un dios por esta tribu. ¿Cómo podíamos hacer que la criatura dejara de atacar y salvar a los demás marineros que cruzaban el mar? Finalmente, decidimos arriesgar nuestras vidas para enfrentar al monstruo marino. Nos embarcamos en un bote y navegamos hacia el mar abierto, con la esperanza de que la criatura apareciera. Y lo hizo. La criatura emergió del agua frente a nosotros, sus garras afiladas listas para atacar. Pero esta vez, estábamos preparados. Llevábamos con nosotros un dispositivo sonar y un arpón gigante. Comenzamos a tocar el dispositivo, lo que provocó que la criatura se confundiera y se alejara. Fue entonces cuando le disparé el arpón y logramos herirla. Logramos mantener el equilibrio y comenzamos a remar con todas nuestras fuerzas para alejarnos del monstruo. Miramos hacia atrás y vimos cómo la criatura se sumergía en el agua, sangrando por la herida que le habíamos causado. Nos dimos cuenta de que habíamos logrado lo imposible, habíamos enfrentado al monstruo marino y lo habíamos vencido. Regresamos a la isla para informar a la tribu sobre lo que habíamos hecho y les pedimos que dejaran de adorar al monstruo como un dios. Afortunadamente, estuvieron dispuestos a escucharnos y comenzaron a replantearse su relación con el monstruo marino. No sabíamos si esto significaría que la criatura dejaría de atacar a los barcos, pero al menos habíamos hecho algo para intentar resolver el problema. A partir de ese día, mi vida volvió a la normalidad. Ya no tenía miedo de ir al mar y podía dormir tranquilo por las noches. A veces, todavía pensaba en el monstruo marino y me preguntaba si alguna vez volvería a verlo, pero sabía que si lo hacía, estaría preparado para enfrentarlo de nuevo. En resumen, el desastre en el ferry me llevó a una odisea de miedo y descubrimiento, pero gracias a mi perseverancia y la ayuda de mis compañeros, logramos vencer al monstruo marino que había estado aterrorizando a los barcos en el Atlántico. Ahora, puedo mirar hacia el mar con una nueva perspectiva, sabiendo que aunque hay peligros allí, también hay personas valientes dispuestas a enfrentarlos.